Mis amados amigos y hermanos, quiera nuestro bondadoso y amoroso Señor derramar sus más ricas bendiciones sobre nosotros. Nos impulse con su Espíritu Santo para que vayamos cada día a su santa palabra con mentes y corazones sumisos y dispuestos a conocer sus verdades eternas, escapando así de las furias destructivas del diablo y todos sus malvados instrumentos. Muchas gracias una vez más por la gentileza de compartir con nosotros estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Y ahora, palabras de sabiduría. Leamos Hechos 14:23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Llegando al final de este interesante y nutritivo capítulo 14 de los Hechos, el cual nos ha legado tan eficaces enseñanzas para todo cristiano en general, y en especial para los misioneros y los que aspiran tan digna y desafiante obra de Dios. Hoy nos proponemos presentar los versos 23 al 28 con los atinados y bíblicos comentarios de Matthew Henry, traducidos y adaptados al castellano por don Francisco Lacueva. Pero antes nos permitimos apuntalar que al Pablo recobrar fuerzas físicas después de haber sido dejado por muerto en las afueras de la ciudad de Listra, con mucha valentía y apoyado por los creyentes ganados allí, y todos llenos de gozo por lo que Dios había hecho, regresan a la ciudad. Se cree que allí pasaron la noche en la casa de las creyentes Loida y Eunice, abuela y madre respectivamente del gran pastor y fiel heraldo de la fe y compañero del apóstol Pablo, Timoteo, el cual se convirtió al Señor en esa ocasión. Después de esta gran bendición, siguen su exitosa misión hasta la ciudad de Derbe. En esta ciudad, el Espíritu Santo los conduce a una parte vital de su viaje misionero, hacer un recorrido inverso, pasando de nuevo por las ciudades donde habían ganado muchos discípulos y dejaron iglesias establecidas, aunque sin ancianos u obispos que guiasen sus miembros. Lucas no dice de iglesias en Perge ni en Atalia o Atalía. Como buenos pastores y padres espirituales, los apóstoles Pablo y Bernabé sabían que los nuevos creyentes tenían que ser alimentados de manera adecuada en lo espiritual. Tenían que advertirles de los falsos maestros, las tentaciones del enemigo de sus almas y de las pruebas y dificultades que les vendrían para fortalecer su fe y desarrollar su carácter cristiano. Como estas necesidades serían permanentes y los apóstoles como misioneros no
debían permanecer en ninguna iglesia local en particular, el Espíritu Santo les instruyó para que estableciesen ancianos o líderes especiales en cada iglesia de cada ciudad. Aquí está el origen del gobierno de la verdadera iglesia de Jesucristo, la cual no tiene por nombre católica romana, ni luterana, ni ortodoxa griega, anglicana, bautista, metodista, adventista, ni pentecostal, etc. Según las Sagradas Escrituras, su nombre es la Iglesia de Jesucristo, cuya cabeza, dueño y jefe supremo es el propio Señor Jesucristo, formada por todos los santos hombres y mujeres sellados por su Espíritu Santo de todo el mundo y que se reúnen en templos para rendir culto al Señor en cualquier lugar del mundo, en cualquier idioma o nación, bajo la conducción de hombres llamados por Dios, cuyas condiciones se establecen en 1 de Timoteo 3, 2 al 7 y Tito 1, 5 al 9, para guiar a cada iglesia local. Aquí vemos que no es bíblico las jerarquías eclesiásticas. No se consultó en ese momento a Pedro ni a ninguno de los apóstoles primeros, de los 12 que el Señor estableció. Los apóstoles Bernabé y Pablo simplemente acudieron al jefe supremo de la iglesia en oración y bajo la guía de su Santo Espíritu establecieron ancianos o líderes allí, pastores, para que condujesen a los miembros, los guiaran, los guardaran, según establece la palabra y las necesidades que habían y hay siempre para cuidar del rebaño. Y ahora, mis hermanos, vamos a escuchar los aportes de Matthew Henry, hoy con el tema Resultados del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, Hechos 14, 23 al 28. Y tras designar para ellos con mano alzada ancianos en cada iglesia, eso dice literalmente el griego original, cada vocablo tiene gran importancia. No es la congregación la que vota democráticamente, aunque es probable que Pablo y Bernabé atendiesen al parecer propuesta de la comunidad. Son los apóstoles quienes, extendiendo la mano, según el sentido del verbo griego, designan y establecen en cada iglesia por ellos plantada los líderes responsables ante Dios de la comunidad que tomaban a su cargo. Aunque no se habla aquí de la imposición de manos, expresión muy distinta, es probable que la llevasen a cabo, como era costumbre, por ejemplo, Hechos 6, 6, 13, 3, Primera de Timoteo 4, 14, 5, 22 y Segunda de Timoteo 1, 6, hace alusión a este hecho. No como un rito para establecer la llamada sucesión apostólica, sino como un signo de identificación, según hemos dicho en otros lugares o en otras ocasiones. También el contexto posterior favorece esta opinión y, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Es cierto que esta solemne oración se
extendía lo mismo que él encomendarles al Señor a toda la congregación, pero muy especialmente a los ancianos de cada iglesia, no solo porque así parece exigirlo el contexto, sino porque ellos lo necesitaban de manera especial debido a las responsabilidades de su cargo. Continuaron predicando el evangelio en otras ciudades donde habían estado. Desde Antioquía pasaron por el resto de la provincia de Pisidia y vinieron a la provincia de Panfilia, cuya ciudad principal era Perge, donde habían estado antes, según narra el verso 13 del capítulo 13. Allí volvieron a predicar la palabra. Desde allí descendieron a Atalía, que era otra ciudad de la provincia de Panfilia. No se detuvieron mucho en cada lugar, pero donde quiera se hallaban, se esforzaban por echar los cimientos para la edificación de una iglesia cristiana. Así sembraban las semillas que a su tiempo producirían una gran cosecha. Por fin, desde Atalía, regresaron por mar a Antioquía de Siria, donde vemos por qué volvieron allá. Porque desde allí habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Querían que los miembros y en especial los líderes de la iglesia local a la que ellos mismos pertenecían como profetas y maestros participasen en sus alabanzas a Dios, así como les habían ayudado a ellos con sus oraciones. ¿Qué informe les dieron de la obra cumplida allí o en este recorrido? Dice la palabra, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. No dicen lo que ellos habían hecho, sino lo que Dios había hecho, pues Él es quien no solo obra en nosotros el querer y el hacer, sino también obra con nosotros todo cuanto hacemos con provechosos resultados. La gracia de Dios puede hacerlo todo sin la predicación de sus ministros, pero la predicación de los ministros no puede hacer nada sin la gracia de Dios. También refieren que Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Es cierto que no se puede entrar en el reino de Cristo sino por la puerta de la fe, pero el sentido más probable aquí es, como dice Leal, la posibilidad que Dios les ha dado de abrazar la fe cristiana. El capítulo termina con la referencia escueta de que se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos, lo cual no es de extrañar, pues allí tenían sus residencias, llegaron a casa. Pero qué hermoso este acto de estos héroes de la fe cristiana, Pablo y Bernabé. Fueron justamente, humildemente, a dar reporte de la gran obra que habían hecho por la gracia de Dios a sus ancianos o líderes de la iglesia de Antioquía de Siria, de donde habían sido encomendados. Gran enseñanza para los siervos de Dios. Y ojalá que nosotros podamos aprenderla y estar sujetos a nuestros líderes como nos manda la palabra. Dios, pues, prospere su palabra en nosotros. Amén.